Akutakuta, evansara guatariamba. Akutakuta, avanzará mayombe. Akutakuta, avanzará guatariamba. Akutakuta, avanzará mayombe. Dice, Wiri yo dicen ganga, dice Kiako, dice abue androla, dicen kunalombo, mamá cubelanco, ya pa fempa en toto, mamá cubelanco, ya pa cuenda ñoca, ya pa cuenda bitite en ganga, dicen sucula, dicen los combos, dicen de los mundeles. Dice, ya va a sucular, dice un susu, dicen zambi, dice, pa que en combo, dicen de mundeles, dicen cuenda, dicen chichi, abue, dicen son abue, cariajo, dicen piango, dicen cariajo, dicen sube, dicen solo, dicen pico loma, dicen ya en boa, dicen con los remolinos, dice ya en boa, dicen con lo propio, dicen guatariamba, dice para que su culo, dicen en combo, dice para que cuende, dicen cheche, dicen en sila, abue son abue, cariajo. Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe, donde el gangulero trabaja con guatariamba, la justicia, la representación del arco y la flecha. Esta forma que llegaron a Cuba a principios de 1500, 1600 con la trata de esclavos traída del continente africano, traído por los españoles, es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Donde quiera que haya emigrado un criollo cubano, un palero, un gangulero, un mayumbero, como es conocido, podemos conocer sobre esta religión, ya que es una religión neta afrocubana, trayendo por consecuencia a muchas personas que desconocen esta religión, pudiendo en muchas ocasiones traerle complicaciones en el modo que trabaja estas artes. Queremos decir que muchos ganguleros cubanos en Cuba se limitaban a trabajar con guatariamba, ya que guatariamba significa la justicia y que tiene que ver directamente con Cabo Ronda, la policía. Es cierto que al sucular el encombo, limpiar el encombo de la persona con una en su zambi, con una paloma, podemos quitar esa mala letra que tiene ese mundele o esa moana. Es cierto que en muchas ocasiones esta religión se ha mantenido en un tabú y que hoy en día, gracias a estos programas del Tataíta, Iraca, Batalla Mundo, podemos expresar con claridad sobre estas artes. Los signos que aparecen en la representación de las patipembas demuestran una vez más el convenio o tratado que hace el gangulero con las flechas en la representación del propio guatariamba, en la representación del arco y la flecha. Esta forma que hoy en día la podemos ver aquí han sido un tabú a través de cientos de años, ya que el gangulero a través del tiempo manifiesta estas formas de trabajo para conocimiento de todo aquel que es religioso y que está interesado en conocer más sobre esta religión. Los signos que aparecen en los trazos que hace el Tataíta nos demuestra una vez más el convenio tratado para poder sucular o limpiar el encombo de una persona pasando este plato por encima del encombo y sobre todo poniéndolo en la cabeza. Después damos de comer un ensusu zambi y echamos también bucota, maíz tostado, y esto va a ser una limpieza muy buena donde vamos a echar a volar a la paloma en un lugar alto o en una loma o un pico de loma. También podemos pasar un elele, un huevo con manteca de cacao y manteca de corojo y a la vez pasar un pedazo de carne de cocote para así liberar la letra de Infuiri que viene acompañada de la letra de justicia, ya que esta letra puede levantar muchos problemas a la persona, trayendo consecuencias funestas a la persona que tenga esta letra. Por eso que muchos ganguleros siempre están presentes en estas letras
que pueden aparecer a la persona y que puede ir preso o tener problemas con la justicia o problemas con otras personas, que puede haber hasta armas blancas y haber sangre, y muchas veces puede existir hasta la muerte en ocasiones. Por eso la letra de justicia siempre ha sido un tabú hasta para los propios ganguleros, que muchos de ellos lo mandan a otros panguiames, a otros hermanos, para sucular el encombo de esa persona, porque ellos no quieren verse enmescluidos con esas malas letras que traen arrastre a su munanzo y a su propia persona. A pesar que cuando el gangulero pasa o limpia con una paloma a la persona, también tiene que pedir una paloma para él, para limpiarse, igual que esa persona, aún él haciendo el trabajo o limpiando o suculando el encombo de la persona. También podemos limpiar con un coco y romperlo en la mano y echarle esa agua por la cabeza de la persona cuando está arrodillada delante de la enganga. No existen engangas de Guatariamba. No existe. No puede decir no porque me enganga de Guatariamba. Eso no existe. Existen fundamentos de Guatariamba, la justicia, el cazador que siempre da en el blanco, el cazador que nunca falla. Y eso es todo lo que se puede hacer. A pesar de que podemos tener un candango, cazuela de barro con una flecha, es lo suficiente para poder trabajar con Guatariamba. La justicia siempre se mantiene al lado de la enganga. El tamaño de la flecha puede variar como a usted le pueda gustar. No es necesario de que tengan una flecha grande. En representación de Guatariamba, con una pequeña es lo suficiente. Para aquellos que a lo mejor quieren hacer una flecha del tamaño de un camión. En la vida como religioso, estos problemas de justicia son evitados por muchas personas. Cuando usted consulta y tiene una persona con esa letra, sabe que la persona tiene que quitarse de lo malo que está haciendo. Eso es una de las cosas importantes. Si es que se salva de no ir preso. Y si fuera así, esa persona tiene que rápidamente, lo tienen que rayar, lo tienen que fragallar, lo tienen que consagrar en el Monanzo Congo, y así eliminar todas esas personas que lo están perjudicando para no ir preso, porque cuando se va preso y hay esa letra de justicia, se levantan todas las letras malas. Letra de muerte, letra de que lo corten con armas blancas, hasta letras de accidentes pueden subsistir cuando las personas tienen esas malas letras. Por eso siempre es aconsejable sucularle el encombo. Siempre hay que mandarle un baño de despojo con abrecamino, rompezaragüey, también albahaca y agua de coco, para así refrescar el encombo de la persona. Y si esa persona está de acuerdo en que la rayen y coja su fundamento y se dedique a la religión en vez de dedicarse a las cosas malas que está haciendo. Eso es parte importante de que el tata o el padrino le transmite al ahijado, y si es ahijado del Monanzo Congo, pues debe limpiarse el encombo y sobre todo dar de comer un ensusu, un gallo. Siempre estas letras hay que traer un gallo y dos palomas, la paloma para el tata y la paloma que se va a sucular el encombo. Aparte de eso tiene que traer dos cocos, tiene que traer 4 velas y tiene que traer 4 tabacos. De esta forma se limpia la letra de justicia, que puede acarrear a muchas personas graves consecuencias. Las representaciones en el dilongo tienen que ir moviendo constantemente, hablando con la persona y moviendo la flecha en diferentes posiciones,
y cuando se le da de comer siempre tiene que ir mirando esa flecha hacia la calle para no quedarse con esa letra y que existe una persona que abra la puerta cuando se le está dando de comer a Guatariamba para que salga todas esas letras malas y no se quede en el Munanzo con el gangulero, con el tata, con el padrino o con las personas que están presentes. Siempre es bueno de que suculen el encombo de la persona y que no permitan muchos personas en ese trabajo porque puede acarrear letras que ellos recojan malas. Lo mismo lo puede recoger el tata o el visitante. Un salam aleikum para todos los tataitas, tata y ahí.